Miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia, siendo las 9:04 de la mañana, el día 7 de agosto del año 2024, daremos inicio a las diligencias previstas para el día de hoy. Por favor, doctora Ana Maita, ¿podrá indicarnos la diligencia prevista para esta hora? Sí, cómo no, doctor. Muy bien, buenos días, señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. El día de hoy se tiene vista para causa correspondiente al procedimiento de revisión especial número 2/2023 JNJ, relacionado con la doctora Carmen Leiva Castañeda, quien ha sido notificada para la vista de causa y habiendo solicitado el uso de la palabra para ejercer su derecho a la defensa. Doctora Carmen Leiva, tenga usted muy buenos días. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia le concede el uso de la palabra por 15 minutos. Puede iniciar. Gracias, señores miembros del Pleno de la Junta Nacional de Justicia. Muy buenos días. Agradezco la oportunidad que me brinda para dar ese informe oral en relación al procedimiento de revisión especial número 2/2023, cuyo ámbito de delimitación de revisión de mi nombramiento como juez superior en la cantidad de candidata de reserva en la modalidad extraordinaria en la Corte Superior de Justicia en Huancavelica está referido pues, al presunto incumplimiento del artículo 68 de la resolución número 049/2014 CNM, reglamento de concurso para el acceso abierto en la selección y nombramiento de jueces y fiscales, ¿no? En relación a esta revisión, este presunto incumplimiento, en el informe final, la miembro instructora ha concluido en el fundamento 45 que el ex CNM, el Consejo Nacional de la Magistratura, inobservó una condición de prohibición debidamente regulada bajo la modalidad extraordinaria, como se ha indicado en la razón número 1, ¿no? Esta conclusión parte de determinar, en primer lugar, que de acuerdo al reglamento existía dos tipos de candidatos a reserva. Los candidatos de reserva ordinarios, quienes accedían a la plaza a la cual se había postulado, y en el tiempo de 1 año, que era el plazo de caducidad, y el otro, el tipo extraordinario o excepcional, que requería un conjunto de requisitos diferentes a los del ordinario. Y en base en tal orientación, parte también del hecho de que candidatos de reserva es un derecho expectaticio, y por ser una situación especial, una situación temporal, su ejecución no es en forma inmediata ni tampoco directa, sino que está sujeto a que su ejecución a que se cumplan determinados requisitos o condiciones legales. Y entonces, en base a la ley de la carrera judicial y el reglamento, establece que son 5 las condiciones que se debió cumplir para el nombramiento como candidato de reserva en la modalidad extraordinaria, a saber que son la inscripción en el registro de candidatos de reserva, el plazo de caducidad, la idoneidad, las condiciones de una plaza vacante y la preclusividad y relación. En relación a los requisitos de inscripción en el registro de candidatos de reserva, plazo de caducidad y idoneidad, no se hace ningún cuestionamiento respecto a mi persona, pues se señala, pues así también se podrá verificar en el proceso de revisión, que mi persona en la convocatoria 5/2014 pasó todas las etapas satisfactoriamente y tuvo un resultado aceptable, pero no obtuvo plaza vacante para Lima donde fue que postulé, ¿no? Primigeniamente. Y que posteriormente me inscribí en el registro de candidatos. Tampoco hay cuestionamiento respecto a la idoneidad, al plazo temporal, ¿no?, de caducidad, donde habría los reparos en el informe respecto a las causales de las condiciones, las condiciones de una plaza vacante y la preclusividad y la prelación. En cuanto a las condiciones de una plaza vacante, se parte de que la regla, los nombramientos, eran, los tipos de nombramientos eran normal u ordinario, o excepcional o extraordinario, ¿no? El ordinario
era, como digo, ya se cumplía con, pues, se accedía a la plaza postulada, el extraordinario, ¿no? Y en el primer párrafo, en el artículo del artículo 68, se parte de ese artículo, se señala como regla general que para los candidatos en reserva, para ser nombrados en una plaza distinta a la postulada, se requería que se cumpliesen, pues, se requería que se cumpliese con el nivel, la especialidad de la institución, y se les exoneraba del criterio de la territorialidad, que era un requisito que en el artículo 40 señala, en el punto 40 del informe, respecto al criterio de territorialidad, se considera que es un requisito esencial que configura para que se dé para la configuración del derecho expectaticio como candidato en la calidad de candidato de reserva. Entonces, aquí viene mi cuestionamiento, porque en la argumentación del informe, en los puntos 39 y 41, hay argumentos en el sentido de que de acuerdo al artículo 68, primer párrafo, solo podían ser nombrados en una plaza distinta los dos primeros niveles, es decir, los jueces de paz letrados y los jueces especializados. No así los jueces superiores, candidatos a reservas en la modalidad extraordinaria, porque no estaba así previsto en la norma, porque la norma en el artículo 68 solamente decía solo. Pero si uno vamos al texto del artículo 68, vamos a ver que ese vocablo solo no existe. Indica así que podrá votarse en una plaza distinta a los dos primeros niveles, ¿no? Siempre y cuando respeten, pues, los niveles los otros niveles de nivel y la institución y la especialidad. No excluye a los jueces superiores. Entonces, aparte, en la argumentación no se ha tomado en cuenta el artículo 63, que también resulta relevante, porque en ese artículo también se señala como criterio para poder nombrar, designar en una plaza distinta, el criterio de lo no previsto en el reglamento, situaciones no previstas en el reglamento, y en cuyo supuesto se habilitaba al Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura en ese entonces para decidir, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso concreto, en la resolución 203-2015 de 14 de mayo de 2015, que me nombró como juez superior de la Corte Superior de Huancavelica en la modalidad extraordinaria, se invoca como situación el hecho de que había un pedido, un oficio del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para el nombramiento de jueces especializados y jueces superiores para cubrir las plazas vacantes de las Cortes Superiores de Junín, Apurímac, Huancavelica, entre otros. Entonces, con eso, ese sería el supuesto que habilitó para poder efectuarse el nombramiento de candidato de reserva en una modalidad extraordinaria, que no ha sido analizado en el informe y que solicito se toma en consideración al momento de efectuarse el análisis respectivo. También advierto que hay una incoherencia, porque si en el fundamento 41 del informe se señala que el criterio de territorialidad es un requisito, se dan las razones incluso por lo cual es un requisito importante, esencial, entonces no sería coherencia de que, ¿por qué el artículo 68, que no dice la palabra solo, sino dice que pueden ser nombrados los jueces de paz especializados y jueces de paz letrados en una plaza distinta, eximiendo el criterio de territorialidad? Porque entonces esto significaría que sería un requisito, no sería esencial, sino sería un requisito prescindible. Entonces, si es así, ¿por qué habría esa diferencia, ese trato diferenciado entre juez de paz especializado y el juez de paz letrado en relación a los jueces superiores en cuanto al criterio de territorialidad? Porque no sería un criterio esencial desde que sería prescindible, ¿no? Entonces, ese sería mi cuestionamiento respecto a ese análisis que se ha hecho respecto al requisito de territorialidad. También en cuanto a la otra condición de propulsividad y prelación, se ha hecho una conjetura en el sentido de que se indica que el Consejo Nacional de la Magistratura habría favorecido porque solamente se habrían beneficiado pues quienes habían postulado en Lima
a Lima y a Callao, y que se habría excluido pues, a otros candidatos, lo cual, y para llegar a esa, digamos, a esa conclusión, muestra, digamos, un cuadro donde se señala a los candidatos, la plaza que habían postulado primigeniamente y la plaza a la cual fueron asignadas. Pero para ese cuadro por sí, esos datos no llevan a la conclusión de que hubo un favorecimiento pues, para beneficiarnos, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno revisa las convocatorias, va a ver que en esos nombramientos se han relacionado a varias convocatorias, las 5, las 7 y las 9, varias convocatorias, que incluso en mi convocatoria estaban postulantes de Huancavelica, de varios distritos judiciales, para varios distritos judiciales, para convocar. Lima S estaba incluido, obviamente, donde había postulado, ¿no? Entonces, había candidatos. Entonces, ahí se ha llamado, cuando me llamaron, yo vi que se llamaron a toditos los que tenían los puntajes adecuados. Que no hayan aceptado algunos de repente por conveniencia o intereses particulares, tendrían otras expectativas, no se hayan presentado, pero lo cierto es que se han nombrado a todos los que tenían por estricto orden de méritos. Tal vez así que yo quedé pues en el tercer lugar para ser designada, donde yo he optado por escogí Huancavelica, entre las posibilidades para poder presentarme, porque nos invitaron. Entonces no es pues no es objetivo cuando se dice que hay un favorecimiento. Entonces, en ese sentido, rechazo pues esa conjetura, pues no está corroborado objetivamente. Ahora también hay que tener en cuenta que de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, para la potestad de ejercer la nulidad de oficio, se requiere que además del vicio, exista adicionalmente un requisito que es el requisito de la grave vulneración del interés público. Y si nos leemos digamos, la argumentación del informe de la miembro instructora, se verá que no hay ningún argumento para el caso concreto que señale cómo en el caso concreto la resolución 203-2015 que designa como juez superior, ¿no?, la calidad de candidata en reserva en la modalidad extraordinaria para la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, la ha afectado gravemente los intereses de Huancavelica, de la Corte Superior de Huancavelica. No se explica, solamente se dan argumentos abstractos, eso no es suficiente, no es una motivación, ¿no?, a mi entender. No sé, en todo caso, yo agregaría, tomaría en cuenta de que el reglamento del Consejo Nacional de Magistratura, en ese entonces, si uno ve la exposición de motivos, va a advertir que digamos, se sustenta toda su normatividad en que se buscaba reducir la provisionalidad, que todavía sigue vigente, por cierto, en la Corte de Huancavelica, que es alta, y también que haya cobertura en zonas de difícil acceso, entre ellos Huancavelica. Entonces, ¿en qué forma pues, se ha agraviado gravemente el interés público del Distrito Judicial de Huancavelica, que requiere de jueces titulares? Actualmente tenemos esa problemática. Entonces, eso también sería mi cuestionamiento respecto a ese tema. Otro tema también considero yo que debería, por eso, digamos, tener en cuenta, y eso lo he dicho en mi escrito número 2, que me gustaría que lo tomasen, digamos, la argumentación también lo indicara, es que cuando se señala en el informe, se justifica por qué razón la colisión entre el principio de legalidad y el principio de seguridad, ante esa colisión debe primar el principio de legalidad, lo cual estoy de acuerdo. Pero me parece que también la argumentación debe tener otro tema importante. ¿Cuál es? Que también entre el principio de legalidad debe comprenderse el artículo 103 de la Constitución peruana, conforme al cual ninguna norma se aplica, no tiene efectos retroactivos. Y en el caso concreto, cuando se dio mi nombramiento, el 14 de mayo de 2015, con la resolución 203-2015, estaba vigente el artículo 202, numeral 3 de la ley 27444, que establecía que el plazo prescriptorio para la potestad de declarar la nulidad de juicio, la nulidad de oficio, era de 1 año. Y esta norma ha estado vigente, esta regulación, desde el 11 de octubre de 2001 al 21 de diciembre de 2016. Porque después de esa fecha ya se modificó este artículo y se ha señalado que son 2 años. Entonces, la argumentación debería también señalar por qué razón se está aplicando retroactivamente el plazo del reglamento de procedimiento de revisión especial. Y por último,
tendría también que tener eso en cuenta, que de acuerdo al reglamento del procedimiento de revisión, para que se dé el cese inmediato de funciones, se requiere que se haya demostrado o verificado la responsabilidad del magistrado en la configuración de la grave irregularidad. Y en el caso concreto, no se ha demostrado, por lo expuesto, por lo vertido, estimo que no se ha demostrado la grave irregularidad que se indica en la resolución número 1, presuntamente, ¿no? Ni tampoco se ha demostrado, ni se ha indicado, se ha establecido que yo haya sido responsable en la configuración de una grave irregularidad para mi nombramiento. Entonces, si es así, no tendría sustento en el reglamento, pues la opinión de que se cese inmediato. Por estas razones, solicito a ustedes declaren que no hay nulidad, no hay nulidad porque no hay grave irregularidad, no se produce una grave irregularidad en el nombramiento y que se archive el procedimiento de revisión especial. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Leiva. ¿Alguna pregunta por parte de los miembros del Pleno? No habiendo preguntas por parte de los miembros del Pleno, se daría por concluida la presente diligencia y los invito a pasar al siguiente enlace. Permiso, gracias. Muchas gracias, buenos días.